Buenas tardes, alumnos y alumnas de la clase de Filosofía Antigua de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta primera lección de apoyo a la presencialidad estaremos abordando un poco el tema de manera muy general sobre la filosofía antes de la filosofía. Los primeros pensadores griegos, pues podemos situarlos en Asia Menor alrededor del siglo VI antes de nuestra era. Con estos primeros filósofos se desplazan los mitos que son relatos que explicaban la creación del mundo, la creación de los hombres, la creación de las comunidades o de las ciudades en su momento. Pero esa explicación se formulaba a partir de la lucha entre entidades personificadas, es decir, entre dioses, deidades, y a eso es a lo que se le conoce comúnmente como explicaciones antropomórficas. Con estos primeros pensadores que desplazan a los mitos, se establecieron entonces teorías racionales que invocaban la confrontación de realidades físicas en vez de entidades divinas, de divinidades. En este caso, los hombres ya no eran vinculados a los dioses, sino a un orden universal. Historia, es decir, la búsqueda del conocimiento, es ahora un enfoque intelectual para esos pensadores. Ya no era un dios. Y la fisis pasó de ser una entidad o una deidad personificada a ser comprendida como el proceso creador del mundo. En palabras de el filósofo Pierre Hadot, de quien estaremos leyendo en este periodo su libro ¿Qué es la filosofía antigua? En la página 22, refiriéndose a la fisis, dice lo siguiente, cito: el objeto de su procedimiento intelectual, procedimiento que llaman indagación, historia, es la fisis universal. Cierro la citación. Pues bien, un poco más tarde, para Platón, la fisis ya no es el principio de evolución, sino el alma, en cuanto primer principio anterior a todo. En la Grecia de Homero, para los jóvenes nobles era necesario recibir una enseñanza que buscaba inculcar el arete. Arete, que es una palabra griega que significa la excelencia moral y física que su rango requería. En el siglo V antes de nuestra era, con el surgimiento de la democracia, se trataba de adquirir las cualidades físicas y espirituales necesarias para el ejercicio de la política y ante todo para el dominio del lenguaje. En esa época aparecen los sofistas, quienes proponían en sus escuelas la enseñanza del arte de convencer, de defender indiferentemente un punto de vista o su contrario, a través de técnicas de discurso y también a través de ciertos recursos que buscaban seducir al auditorio, haciendo acopio de un conocimiento grande en cultura general. Estas escuelas sofistas se caracterizaban por cobrar, por impartir sus enseñanzas. Pues bien, los sabios de Grecia antigua al parecer no fueron solamente 7. A tales la historia agrega a Pitacos, a Bías, a Solón, a Aristodermo, a Epiménides, a Anacarsis, a Cléobulo, Misón, Periandro y otros. Que fueran 7 significaba que la sabiduría en esa época era algo raro, era algo escaso. Pero aquí la sabiduría aún no es filosofía, porque expresar una sentencia sabia no implicaba necesariamente interiorizarla, vivirla y actuarla. Se podía formular sin que tan siquiera fuera necesario justificarla de manera racional y pragmática. Estos primeros sabios expresaban su pensamiento a través de apotegmas. Apotegma, palabra griega que significa breve sentencia o precepto.
Por ejemplo, Demetrio de Falero, un peripatético del siglo IV antes de Cristo, recopila un grupo de fórmulas bajo el título de Apotegmas de los 7 sabios. Estas máximas eran escritas en piedra, eran escritas en las fachadas de los templos, en las calles. Eran máximas que recomendaban, por ejemplo, conócete a ti mismo, como aconsejaba Quilón de Esparta, o nada en demasía, como diría Solón de Atenas, o no frecuentes a los malvados, respeta a tu padre. Si la tierra es segura, el mar no lo es. O cuando se aprende a obedecer, se aprende a mandar, etc. El lenguaje de estos apotegmas no se había aún corrompido y buscaba decir la verdad, para decir lo que es justo o injusto en la ciudad. Los sofistas fueron los primeros que rompieron un poco más tarde con esta tradición y serían los primeros en romper el orden establecido. Después de los sabios, los apotegmas exigían ser practicados por los hombres y las mujeres que las formulaban. Alguien que pretende ser honesto debe actuar conforme a la verdad expresada en la sentencia, debe practicar la honestidad. En este sentido, la verdad eterna tiene un valor de precepto digno que hay que aplicar todos los días. Por esa razón, el sabio que formula un precepto es observado por un legislador y por la gente en general. La sentencia misma es una ley. Sin embargo, el carácter de irrefutabilidad y de claridad de estas sentencias no basta para darles un estatus de filosofía. Estos apotegmas proceden ante todo del deseo de establecer una moralidad y un orden público, lo que originará más tarde la pregunta filosófica. ¿Cuándo aparece justamente la noción de filosofar? Este es un tema tratado por Pierre Hadot en su libro ¿Qué es la filosofía antigua? Pues bien, aunque la palabra filosofía haya podido existir antes, es bajo la pluma de Heródoto, según Pierre Hadot, Heródoto en el siglo V antes de nuestra era, que aparece escrita para darle un calificativo a Solón, un hombre con mucha experiencia que había viajado mucho y se entregaba a la sabiduría, es decir, a la sofía. El sentido de la palabra evolucionó mucho de la Grecia de Homero hasta la de Pericles, designando sucesivamente un saber hacer concreto, también un arte vinculado a las buenas disposiciones o a una gracia divina. También se vinculaba a la palabra del poeta inspirado por las musas capaces de cambiar los corazones. Y la palabra incluso podía significar la práctica de un conjunto de actividades del espíritu que incluía el discurso, las artes y las ciencias, de las cuales los atenienses del siglo V pues, se sentían muy orgullosos. El sentido incluía también la sabiduría, en el sentido de saber hacer el bien. Ahora bien, la filosofía nace también con la voluntad de encontrar la verdad detrás de las apariencias engañosas, de las ilusiones engañosas. Los sabios del siglo VI antes de nuestra era, cuyas sentencias se conservan aún talladas en la roca, en el mármol, fueron los precursores de esta interrogación filosófica que buscaba justamente hacer preguntas e interrogarse sobre el mundo de las apariencias, querer saber qué es lo que se esconde de esa realidad que se mira, que se ve, que se toca, que se huele. Así surge la filosofía. Les invito a que visualicen la próxima secuencia.